Amados hermanos y amigos, paz de Cristo a todos. Les saluda el pastor Eddie Mayo desde Ciudad La Venta, Tabasco. Saludamos a todo el equipo del Ministerio Cristo Libera Internacional. Saludamos a nuestro hermano Roger Muñoz, director de este ministerio, como también a los coordinadores en los diferentes países, a nuestro coordinador en México, nuestro hermano Roberto González, y a todos los hermanos, ministros, líderes que forman parte de este programa de estudio, en este programa de enseñanza y entrenamiento en el Ministerio de Liberación. Voy a presentar así en breve mi análisis, mi comentario respecto a la unidad número 1 de este nivel intermedio, con el tema autoridad espiritual, sujeción, sumisión y obediencia. Es un tema muy importante, puesto que todo el mundo, la creación, la naturaleza, todo se rige bajo de este principio, la autoridad, la facultad otorgada a las personas con atribuciones poder asignados para el cumplimiento de posiciones, roles y funciones, pero que también es una herramienta de carácter espiritual, moral y administrativo, que es clave para el ejercicio del ministerio y que es útil para conducir a las personas, preservar el orden, resolver conflictos, moderar y formar carácter y sobre todo ministrar el poder de Dios. Entendiendo este término como ministros del Señor, podemos darnos cuenta la importancia de la autoridad en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito social, en el gobierno, como también en lo familiar, donde la ausencia de la autoridad o el mal manejo de ella puede traer caos o traerá caos indiscutiblemente, pero que un buen uso de la autoridad que se tenga en cualquier área, sin lugar a duda, traerá múltiples beneficios. En la iglesia la autoridad es crucial, es importante, puesto que precisamente el Señor nos ha llamado para hacer la obra, para hacer su voluntad. Y como mismo Jesús está escrito de él en la palabra, y él lo citó, dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo. Entonces, Jesús mismo es el ejemplo de obediencia, de sujeción a la autoridad divina. Jesús mismo nos presenta el ejemplo de lo que es estar sujeto, sumiso y obediente a la autoridad divina. Y es fundamental que también nosotros como ministros del Señor reconozcamos estos principios de lo que es vivir en autoridad, puesto que el Señor nos delegó autoridad. Por medio de su palabra, Él le dio a sus discípulos autoridad y les dijo: yo les doy potestad, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada les hará daño. Pero la condición también para que nosotros seamos guardados de todos los daños que el enemigo pueda querer ocasionar en contra nuestra, en el ejercicio de nuestra autoridad, es que también nosotros estemos sujetos a la autoridad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Santiago que nosotros debemos someternos pues a Dios para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. No lo podemos hacer huir si no lo resistimos, pero tampoco vamos a poderlo resistir si no estamos sujetos a Dios. Si hay algo que Dios va a respaldar es la obediencia, que nosotros estemos sujetos a su palabra, que es su voluntad para con nosotros, pero que también estemos sujetos a nuestras autoridades que Él mismo puso para conducirnos dentro de un orden espiritual
agradable, dentro de un orden espiritual efectivo, de modo que todo, como dice la palabra, lo podamos hacer decentemente y con orden. De esta manera, la autoridad es fundamental en el ejercicio del ministerio. En nuestro trayecto, en nuestra poca quizá experiencia en el ejercicio del ministerio, nos ha tocado ver personas que quieren ejercer un ministerio, pero sin tomar en cuenta la autoridad. Ellos quieren ejercer una autoridad sobre cierto grupo de personas, sobre congregaciones, pero desconociendo a las autoridades que fueron puestas por Dios para administrarlo. Y esto ha traído como consecuencias fracturas, divisiones, heridas, como menciona ahí la clase, gente lastimada por este tipo de situaciones, gente herida por este tipo de situaciones, gente que ha abandonado la iglesia por este tipo de situaciones y gente que han sido también envueltas en este mover de no querer sujetarse a la autoridad y han causado divisiones. Y es la realidad que se vive en muchos lugares, en muchas iglesias que han sufrido estos daños por personas que no saben reconocer, respetar y obedecer a la autoridad. Entonces, la manera en que el Señor nos dice que los demonios se nos van a sujetar a nosotros, que van a reconocer la autoridad que Dios puso sobre nosotros, es que nosotros mismos estemos sujetos a la autoridad divina y también a quienes aquí terrenalmente estén superior a nosotros en autoridad, en jerarquía, de modo que, como dice la palabra, el enemigo no tenga ocasión contra nosotros. Por eso la palabra también nos aconseja que procuremos nosotros presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Entonces el Señor nos ha delegado a nosotros esa autoridad, ese poder, pero nosotros debemos reconocer esa autoridad divina, su voluntad divina, su palabra de poder. Debemos reconocer que Él es nuestra cabeza. El Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Desconociendo la autoridad de Dios, nada podemos hacer. Al contrario, lo único que nos espera es un fracaso, es caída, es derrota. Lo que le pasó a Satanás, él desconoció la autoridad de Dios, él no quiso reconocer a Dios como su máxima autoridad y él dijo, yo también seré semejante al Altísimo, yo también voy a poner mi trono allá cerca del Altísimo y yo no voy a estar bajo de él, vamos a estar al mismo nivel, y eso trajo su caída. La rebelión trajo su caída, que es lo contrario del estar sujeto, sumiso y obediente a la autoridad espiritual, es la rebelión. Y el pecado de rebelión no se admite en el reino de Dios. El pecado de rebelión no cabe en los cielos. Por eso Satanás fue echado fuera juntamente con los ángeles que se rebelaron. Por eso no alcanzaron ellos redención. Y nos menciona ahí el caso de Saúl y el caso de David. David, aunque pecó, pero él reconoce su falta, él reconoce la autoridad de Dios y él se humilla delante de Dios. Por eso alcanza esa misericordia, ese perdón. Sin embargo, Saúl recibe instrucciones precisas de Dios a través del profeta Samuel. Recibe instrucciones acerca de lo que Dios mandaba hacer, pero él se rebela desconociendo la autoridad, desconociendo la voluntad de Dios y por eso Dios lo desecha, porque si hay algo que al Señor no le agrada es precisamente eso, la
rebelión. La Biblia dice que no hay quien contienda con Dios, que pueda contender con Dios y que le vaya bien. Entonces, pudiéramos mencionar tantas cosas a través de esto, pero como bien mencionaba ahí nuestro hermano en la clase, hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil donde mucha gente no quiere sujetarse, mucha gente no quiere entender lo que es el principio de autoridad. Y por eso hoy tenemos personas que saben mucho, pero no obedecen. Son creyentes, pero no obedecen. Quieren hacer tantas cosas, pero en rebelión contra Dios, y de esa manera no se puede. Saúl quiso ofrecer sacrificios a Dios, pero en desobediencia. Y el Señor le dice por medio del profeta, Dios se agrada en el sacrificio, sí, pero más se agrada en la obediencia. Dios se agrada en nuestros sacrificios, en nuestra obra, en nuestro trabajo, pero cuando estamos sujetos a Él en obediencia a su palabra y también en sujeción a quienes están superiores a nosotros, hablando jerárquicamente. Pero queremos hacer tantas cosas fuera de la voluntad de Dios, en desacato a Dios, no podremos ser aprobados por Dios. Dios mismo nos pone el ejemplo en cuanto a su naturaleza divina, en cuanto a que siendo Dios, dice la palabra, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, tomando esa forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo sujeto a esa voluntad que Él mismo trazó desde el principio de los tiempos para traer redención a la humanidad. Él mismo se sujetó a esa voluntad que ya estaba prescrita desde el principio de los tiempos, y Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mi propia voluntad la pongo y la vuelvo a tomar, y Él se sujetó a eso que Él mismo trazó desde el principio para redimir al hombre de sus pecados. Entonces Él mismo nos pone el ejemplo, y de esa manera, dice la palabra, Él fue exaltado hasta lo sumo. Él fue exaltado sobremanera grande, que hoy su nombre es sobre todo nombre. Su nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo, porque Él nos presentó a nosotros el ejemplo a seguir. Así que esto nos enseña que si nosotros queremos ser tenidos en honra, y que también la autoridad que Dios puso en nosotros se haga valer en el reino de las tinieblas, podamos ejercer autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, podamos nosotros tener esa solvencia moral, ética, de que estemos también nosotros sujetos y obedientes a Dios, sumisos, como dice el tema, y obedientes a la autoridad divina. De esta manera, pues, es mi comentario al respecto, mi análisis, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros, y que esto nos sirva cada día para no salirnos del orden en que Dios nos ha puesto, siendo Jesús la cabeza de la iglesia, siendo Él la máxima autoridad sobre nosotros, y que nosotros no somos independientes ni autónomos, sino que dependemos completamente del Señor para poder salir adelante. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Separados de la autoridad de Dios, nada vamos a poder hacer, porque quien nos delega y nos da esa autoridad es Él mismo. Es mismo el Señor quien nos ha dado esa facultad, esa autoridad, ese poder para echar fuera demonios, pero separados de Él no podemos ejercer ninguna autoridad. Entonces, así, de esta manera, podemos entender la importancia de la autoridad espiritual, de sujetarnos a ella, de estar sumisos, sometidos y obedientes a la autoridad divina, como también de los que por el Señor han sido puestos
en jerarquía superior a nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes, esperando que esto sea de grande bendición para todos. Bendiciones.